Bueno, recordad mi nombre, Sergio Fernández, porque hoy me vais a querer más que nunca. Os voy a presentar las ollas express Tecna, de Bra. Son fáciles de usar, que es lo que queremos en la cocina, no queremos complicaciones. Y aquí lo que estamos haciendo es dorar un poquito de rabo de toro. Y le vamos a poner una poca verdura. Y como estas ollas no tienen ningún tipo de pliegue, la repartición de calor es perfecta y como podéis ver es una olla normal y corriente. Pero es que se convierte en una olla express. Yo soy el defensor number one de las ollas express, porque te permite cocinar bien, con sus jugos, con sus vitaminas y sobre todo en menos tiempo. Aquí estoy haciendo el guiso de olla express y en este otro le vamos a currar unas mazorquitas de maíz, unos pimientos mini. Lo mejor que tiene, mucha seguridad, porque tiene 4 válvulas de control espectaculares. Aunque quieras hacerlo mal, no te deja la olla. Hemos dorado la carne, está dorada la verdura y ahora le pongo el vino tinto. Esta cocción, que se va a hacer súper rápida, lo vamos a poner en el 2, fijaros, 1 y 2. Vamos a dejarle el tiempo suficiente a que salga el rabo y emplatamos. Súper fácil, coser y cantar. Este es justo el momento en que le sobra presión dentro y es el momento de bajarlo. Y de esa manera ahorro energía, porque como no pierde presión, voy cocinando en el tiempo perfecto. Tenemos nuestro guiso perfectamente terminado. Fijaros que lo tenemos cerrado, le hemos sacado la presión. Ahora solo consiste en abrirlo y lo que vamos a hacernos es emplatar. Tengo mi set de ollas, que este en concreto es el dúo, la de 4 y la de 7, pero también tenemos otra más que es la de 6, pero el dúo solo lo componen estas dos, con una tapa de olla express y con una tapa para mi olla normal. Lo que nos vamos a hacer es colocarnos las mazorquitas estas de maíz, vamos a colocarnos aquí el calabacín y unos pocos tirabeques. No hemos hecho nada más que esperar que se cocine. Lo vamos a salsear un poquito y le colocamos algo más por aquí. Un pimientico si queremos, y fijaos que en 45 minutos hemos hecho un plato que los cocineros dicen que los hacen en 8 o 9 horas. Gracias, Bra, nos lo hacen más fácil.